Biblias en Primera de Timoteo, capítulo 6. Y hoy, por la gracia de Dios, concluiremos el estudio expositivo de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a dar conclusión a esta carta considerando los dos últimos versículos de esta carta, que son los últimos que nos faltan por analizar. Así que les invito a leer conmigo Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 20 y 21. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. La enseñanza para el día de hoy lleva por título: guarda el depósito que te fue confiado. Guarda el depósito que te fue confiado. Oremos para encomendar la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu nos asista en esta mañana, que seas tú por tu Santo Espíritu redarguyendo nuestro corazón, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para comprender tu santa palabra y aplicarla a nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a quitar toda distracción, sueño y pereza y a estar dispuestos a recibir esta enseñanza, que sea como semilla que caiga en tierra fértil, germine, crezca y produzca fruto. Seas tú animándonos, seas tú fortaleciéndonos, consolándonos y afirmándonos, Señor, en la fe para vivir conforme a tu voluntad. Y toma mis palabras y por tu Santo Espíritu guíame para que lo que yo enseñe sea conforme a tu voluntad, Altísimo Dios, y tu pueblo aquí reunido sea ricamente edificado para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, al leer los dos últimos versículos que acabamos de leer, al leerlos con detenimiento, podemos observar que Pablo termina su primera carta a Timoteo en un tono pastoral suplicante, exhortando a Timoteo a hacer tres cosas. En primer lugar, Pablo le dice a Timoteo que guarde lo que se le ha encomendado, la primera exhortación. En segundo lugar, Pablo le dice a Timoteo que evite las conversaciones de cosas vanas y profanas. Y en tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo que evite los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Así que en estos tres puntos o tres encabezados vamos a meditar en este día para dar terminación al estudio de esta primera carta. Veamos la primera exhortación. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 22, en primer lugar, que guarde lo que se le ha encomendado. Nuestro pasaje inicia diciendo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Vemos que Pablo utiliza un tono pastoral suplicante para exhortarle a guardar todo lo que él le había encomendado como pastor de la iglesia de Éfeso y como apóstol del Señor Jesucristo. Le dice: oh Timoteo, guarda
lo que se te ha encomendado. Esa expresión, oh, es como una súplica pastoral. Yo te he enseñado, te he instruido, Timoteo, guarda esto que te he enseñado. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. La expresión guarda lo que se te ha encomendado viene de una palabra griega que significa depósito. Entonces, es como si figurativamente se hubiese hecho un depósito valiosísimo en el banco de Timoteo. En consecuencia, Timoteo debía guardar ese depósito con rigurosidad. También esa palabra denota algo que se ha puesto al lado para cuidarlo y guardarlo. Es en ese sentido que la palabra de Dios nos está hablando en esta mañana. Pablo le ha dado un depósito, le ha enseñado algo muy valioso y lo ha instruido, y Timoteo tiene que guardar ese depósito. ¿Y qué es ese depósito que se le ha encomendado a Timoteo? Tengo aquí 3 definiciones. Es el depósito, en primer lugar, de la sana doctrina de la fe y el amor que es en Cristo Jesús, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Observen lo que dice Primera de Timoteo 1, 3 al 5. Primera de Timoteo 1, 3 al 5 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora, dice Pablo a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento, de este encargo, es el mandamiento, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así que el depósito que habla Pablo y que le encomienda a Timoteo que lo guarde, es el depósito de la sana doctrina de la fe y el amor que es en Cristo Jesús, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, hermanos. Como dice Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto se salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Pablo sigue preocupado e instando a Timoteo, como lo vemos, a tener cuidado. Le dice: tenga cuidado de ti mismo y de la doctrina, del glorioso evangelio que le fue enseñado. Persiste en ello, en tener cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto, le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que de guardar ese depósito de la fe, ese depósito de la sana doctrina, dependía la salvación de él y de los que lo oían. O sea que no es algo liviano lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. La sana doctrina debe ser predicada con rectitud y con justicia, y no permitir que sea contaminada con doctrinas extrañas y perversas, como le pasaba a Timoteo, que estaba siendo atacado por falsos maestros en la iglesia, introduciendo falsas enseñanzas para pervertir el evangelio de la gracia de Dios. En segundo lugar, el depósito de la fe es el depósito del misterio del evangelio de la gracia de Dios en Cristo, que debe ser creído y proclamado fielmente por la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, Pablo le está diciendo que guarde el depósito del misterio del evangelio de la gracia de Dios en Cristo, que debe ser creído y proclamado fielmente por la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad.
tal como dice Primera de Timoteo 3, 14 al 15. ¿Qué dice Primera de Timoteo 3, 14 al 15? Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Qué es la casa de Dios? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros como iglesia somos la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, que anunciamos el evangelio de la gracia de Dios para que los hombres sean salvos. Y dice el verso 16, que ese evangelio es un misterio, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que lo que Pablo le encomienda a Timoteo es la predicación pura, sin mancha, sin mezcla, del misterio de la piedad. La predicación de la obra redentora de Cristo, la predicación del evangelio de la gracia de Dios. Dios fue manifestado en carne. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre, fue manifestado en carne, nació en este mundo hace más de 2000 años. Fue justificado en el Espíritu. El Espíritu Santo dio testimonio. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo descendió de él como paloma. Visto de los ángeles, cuando el Hijo de Dios nació, recuerdan que unos ángeles le anunciaron a los pastores que el Hijo de Dios había nacido, y cantaron y se alegraron del nacimiento del Salvador. Dice que fue predicado a los gentiles el evangelio de la gracia de Dios, el nacimiento de Cristo. Se le enseñó a los apóstoles, y los apóstoles extendieron ese mensaje no solamente al pueblo de Israel, sino también a todas las demás naciones que no son israelitas, sino gentiles. Creído en el mundo, el evangelio, la obra redentora de Cristo, lo que Él hizo en la cruz, ha sido predicada y creída en el mundo en diferentes partes. Y dice que Él fue recibido arriba en gloria. Después de morir, Él fue sepultado, pero al tercer día resucitó y ascendió a los cielos y fue recibido en gloria, y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Así que ese es el depósito de Pablo, que le enseñó Pablo a Timoteo para que guardase lo que se le había encomendado, el misterio del evangelio. Que el Dios eterno, el que los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, se haya reducido a hacerse como uno de nosotros, es un misterio, es un milagro, un misterio que está revelado en la Biblia y que nosotros debemos creerlo. Amén. Y en tercer lugar, cuando Pablo le dice a Timoteo que guarde el depósito o lo que se le ha encomendado, es el depósito de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Es la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, el cual vino al mundo y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio de su obra redentora, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros, constituyéndose en el único mediador entre Dios y los hombres, como dice Primera de Timoteo 6:3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad o al misterio del evangelio, dice:
que está envanecido, nada sabe y delira acerca de cosas. Así que las sanas palabras de Jesucristo hace referencia a lo incorruptible y a la pureza del mensaje de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Cristo son puras e incorruptibles. Y Pablo le encomienda a Timoteo que debe preservar ese mensaje puro e incorruptible sin mezclarlo con nada más. Y en segunda de Timoteo, yo insisto en esto, hermanos, porque de esto depende la vida espiritual de la iglesia. En segunda de Timoteo 1, 3 al 14, tenemos descrito esto. Dice así, primera de Timoteo 3, 1 al 14. Dice Pablo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto le está escribiendo nuevamente Pablo a Timoteo en su segunda carta. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, Timoteo, no te avergüences, por tanto, iglesia, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual, escuchen, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual, dice Pablo, yo fui constituido predicador y apóstol, maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar, ¿qué cosa? Mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, ¿qué es el depósito? El Evangelio, hermanos. El Evangelio de Cristo, el cual sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Eso es lo que dice Pablo a Timoteo que guarde. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, el depósito del Evangelio. Y ese depósito también lo tenemos aquí en esta iglesia. Y en las iglesias bíblicas está el depósito. Y debemos guardar ese depósito con rigurosidad, con celoso, como celosos, que no se contamine con ninguna doctrina extraña, hermanos. Entonces vemos que Pablo nos da una clara y concisa enseñanza del depósito de la fe que Timoteo debía guardar. Habiendo considerado la primera exhortación de Pablo a Timoteo en este primer punto, ahora consideremos la segunda exhortación. Pablo le dice a Timoteo, en segundo lugar, que evite las conversaciones de cosas vanas y profanas para poder guardar el depósito del Evangelio. Observen lo que dice el versículo 20. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Ya vimos eso. Evitando las profanas pláticas o conversaciones sobre cosas vanas. Así que lo segundo que le encarga Pablo a Timoteo es que evite las conversaciones de cosas vanas y profanas. Para poder guardar el buen depósito
de la fe o del evangelio que se le había encomendado, Timoteo debía evitar las conversaciones sobre cosas vanas y profanas. Pláticas vanas o conversaciones vanas son conversaciones sin ningún fruto, sin ningún provecho para la vida y para el crecimiento espiritual. Hermanos, nosotros no debemos perder el tiempo hablando banalidades. Nosotros debemos ocupar el tiempo hablando lo que edifica y construye, mirando cómo hacemos para construir una mejor vida que honre a Dios, una mejor iglesia que honre a Dios. Así que las pláticas vanas son conversaciones sin ningún fruto, sin ningún provecho para la vida y el crecimiento espiritual. Y las conversaciones profanas que menciona Pablo allí son conversaciones que poco a poco nos desvían de la fe y que traspasan el límite del respeto a Dios y a las cosas sagradas. Cuando usted tiene conversaciones profanas con profanos, ellos poco a poco, con su lenguaje de doble sentido, con sus chistes, poco a poco van corrompiendo nuestras conversaciones, nuestro lenguaje como hijos de Dios. Eso poco a poco cala, hermano, en nosotros. Así que nosotros debemos evitar esas conversaciones profanas. ¿Qué son las conversaciones profanas? Conversaciones que poco a poco nos desvían de la fe y traspasan el límite del respeto a Dios y a las cosas sagradas, porque algo profano es algo que pasa el límite del respeto a Dios y a las cosas sagradas. Cuando usted escuche profano, significa algo que pasa el límite a las cosas de Dios y a las cosas sagradas. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en el contexto de la carta cuando le dice que evite las pláticas vanas y profanas? Pues para esto tenemos que examinar la misma carta en algunos textos. Recordemos que al comienzo de esta carta, Pablo le advierte a Timoteo la razón por la cual le había dejado a cargo de la iglesia en Éfeso. Porque Pablo dejó a cargo de Timoteo la iglesia en Éfeso porque él estaba en otro lugar. Vean lo que dice 1 Timoteo 1, 3 al 4. Dice así: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo ahora. Entonces, si notan, hermanos, que Pablo ya le había advertido a Timoteo de estas pláticas o conversaciones profanas y sin ningún fruto. Él le dice que lo dejó a cargo de la iglesia cuando se fue a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, que no tergiversaran el evangelio, ni presten atención a fábulas o cuentos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por la fe. Así te encargo. Así que entonces Pablo debía evitar esas conversaciones que supuestamente teológicas, pero con una mezcla de cosas que no son conforme al evangelio. Ahora observen lo que dice 1 Timoteo 4:7. 1 Timoteo 4:7 dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Otra vez Pablo insiste a Timoteo que evite esas fábulas, esas conversaciones profanas y de viejas, que se ejercite más bien para la piedad, es decir, para predicar el evangelio y vivir el evangelio. Ahora observe lo que dice 2 de Timoteo, que también nos ayuda a entender, porque allí sigue Pablo con esa misma idea. 2 de Timoteo 2:16. 2 de Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué hacen las vanas palabrerías profanas? Conducen más y más a una vida impía en lugar de la santidad.
Ahora noten lo que dice 2 de Timoteo 2, 22 al 23. 2 de Timoteo 2, 22 al 23. Huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Hay conversaciones y pláticas en el área religiosa que solo engendran contiendas y que en nada edifican. Y Pablo está advirtiendo a Timoteo que evite esas conversaciones. Desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Más bien, júntate con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor, oren y estudien y procuren el avance del reino y la extensión del evangelio en la tierra, en lugar de ponerse a discutir con esas personas. Entonces, lo que Pablo está haciendo al final de la carta es recordándole nuevamente a Timoteo que para guardar el depósito del evangelio que se le ha encomendado y debía tener que evitar las discusiones inútiles y las palabrerías con aquellos falsos maestros que querían hacer del mensaje del evangelio una mezcla con fábulas profanas, genealogías y filosofías paganas que distorsionaban totalmente el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, en su comentario a esta carta de Primera de Timoteo, dice que las kenofonías, keno en griego significa vacío, y fonías, palabras. Las kenofonías o conversaciones vanas y profanas, decía Calvino, consisten no en simples palabras, sino en ese lenguaje envanecido que tan constantemente y asquerosamente emiten los hombres ambiciosos que desean el aplauso en vez del provecho de la iglesia. Eso decía Calvino. Vuelvo a leer sus palabras. Él decía que las kenofonías o conversaciones vanas y profanas consistían no en simples palabras, sino en ese lenguaje envanecido que tan constante y asquerosamente emiten los hombres ambiciosos que desean el aplauso en vez del provecho de la iglesia. La plática o conversaciones profanas desvían, roban la tranquilidad y hacen perder la fe de los que las reciben, de los que las acogen y las escuchan. En 2 de Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Está claro, hermanos? Las vanas palabrerías conducirán más y más a la impiedad. Por eso Pablo dijo en 1 de Corintios 15:33 las siguientes palabras. 1 de Corintios 15:33, sin perder, allí Timoteo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿No es así, hermanos? Júntese usted con gente impía y converse con ellos y hágase con ellos. Si usted no pone un límite, esas malas conversaciones le van a corromper sus buenas costumbres. Porque yo no sé por qué lo malo cala más que lo bueno en nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros somos caídos y vivimos en un cuerpo corruptible y mortal. Y la tendencia nuestra es a lo malo. Por eso tenemos que tener cuidado con eso. O si no, resultamos echando chistes. Por ejemplo, yo tengo un vecino que ya me sé las rancheras de memoria, hermano, de tanto escucharlo todos los días, porque se los pone. Es una lucha, hermanos. Entonces, habiendo considerado, hermanos,
La segunda exhortación. Ahora pasemos a nuestro tercer encabezado. Pablo exhorta a Timoteo en tercer lugar a que evite los argumentos de la falsa llamada ciencia, la cual profesando algunos se extraviaron de la fe. Observen lo que dice el versículo 20 y el versículo 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, ya lo vimos, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, lo acabamos de ver, y ahora vamos con la tercera, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se extraviaron de la fe. Y termina Timoteo diciendo: la gracia sea contigo, amén. Hermanos, Pablo entonces quiere que Timoteo evite los argumentos de la falsa llamada ciencia, porque eso tiene un peligro. Cuando algunos la profesan es porque se han extraviado de la fe, o cuando comienzan a poner oído a esa falsa llamada ciencia, se extravían de la fe. La palabra argumentos dice, y los argumentos, ¿sí notan? La palabra argumentos en el original griego es la palabra antítesis. Antítesis. O sea que son argumentos que contradicen la verdad del Evangelio. Evite los argumentos que contradicen la verdad del puro Evangelio. Contradictores del Evangelio han existido desde el comienzo. Y Pablo aquí le está diciendo a Timoteo que evite los argumentos, es decir, la antítesis al Evangelio, que evite ponerse a discutir con ellos de esa falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia, hermanos, no se refiere al conocimiento científico verdadero. Aquí no está hablando del conocimiento científico verdadero y comprobable que no argumenta en contra del cristianismo. Hay una ciencia verdadera, comprobable, que no argumenta en contra de la fe cristiana, sino que se refiere a la pseudociencia de los falsos maestros judaizantes y los gnósticos de la época, que proclamaban que la verdadera ciencia o el verdadero conocimiento era lo que ellos proclamaban, de la cual dice Pablo que algunos se desviaron de la fe, siendo conocedores del Evangelio, por ponerse a escuchar los gnósticos y los judaizantes, se extraviaron de la fe. Los judaizantes enseñaban que la salvación era por guardar la ley y por creer en Cristo. Pero la Biblia nos enseña que uno no se salva por guardar la ley. Uno se salva por creer en la obra redentora de Cristo y nada más. Se salva por la gracia y la misericordia de Dios. La obediencia a la ley es el resultado de nuestra creencia en el Señor Jesús. Y los gnósticos creían que la materia y todo lo material que este cuerpo era pecaminoso. Y que el conocimiento que ellos tenían de las cosas del hombre y de su conciencia era lo que realmente valía la pena. Ellos exaltaban al hombre por sobre todo, el superhombre. Entonces, por seguir esa falsamente llamada ciencia, muchos se habían desviado de la fe del Evangelio. Estos falsos maestros, en oposición al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, refutaban, discutían y argumentaban a Timoteo en contra de la sana enseñanza del Evangelio de la gracia de Dios, y estaban en la iglesia y lo hacían a grandes voces, lo hacían públicamente para contradecir y oponerse a las enseñanzas de Timoteo cuando él proclamaba el Evangelio. Y Timoteo debía evitar esas discusiones que eran vanas y no producían ningún fruto, sino más bien confusión e incredulidad
extraviando a la gente de la fe. Uno de los peligros, hermanos, de mezclar la palabra de Dios con la falsamente llamada ciencia es el apartarse de la fe en Dios y el evangelio de su Hijo Jesucristo revelado en las Sagradas Escrituras. Los gnósticos decían creer en Cristo, pero no como lo revela la Biblia, sino como ellos se lo imaginaban. Los judaizantes decían creer en Cristo y en su evangelio, pero no como lo revelaba la Biblia, sino como ellos lo imaginaban. Por eso, esa falsamente llamada ciencia puede confundir y extraviar a muchos. Así pasó, y así con varios en la Escritura. Pasó con Himeneo, con Alejandro y con Fileto, los cuales se desviaron de la fe, contradijeron a Pablo, le causaron muchos problemas y enseñaron cosas contrarias a la sana doctrina. Observen lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 16. 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Dice la palabra de Dios. 2 de Timoteo 2, 16 al 18. Evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. ¿Sí notan, hermanos? Cómo los falsos maestros se mezclan en la iglesia y comienzan a introducir sus falsas enseñanzas. Aquí era Himeneo y Fileto. Se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, que ya los muertos habían resucitado. Proclamaban un gnosticismo falso y trastornaron la fe de algunos, desviándolos. Por eso Timoteo debía tener mucho cuidado, y nosotros debemos también tener mucho cuidado, que no se introduzcan falsas doctrinas, voz a voz. No, eso que dijo el pastor no es verdad, eso es más bien por este lado. Y le mandan videos y comienzan a inquietarnos para ver otras cosas contrarias al evangelio de Dios. Por eso aquí es con la Biblia en la mano y versículo a versículo, la Biblia interpretándose a sí misma. Han visto que he sacado textos de la misma carta para confirmar lo que les estoy diciendo, porque la Biblia se interpreta a sí misma, hermanos. La analogía de la fe. Hermanos, en consecuencia, los testigos de Cristo, los creyentes verdaderos, porque nosotros debemos ser testigos de Cristo, debemos evitar las pláticas y discusiones profanas y proclamar el mensaje del evangelio y no discutir el evangelio. Nosotros hemos recibido un depósito y sabemos que no es por obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios, por la fe en la obra redentora de Cristo, que somos salvos. Así que entonces nosotros, como testigos de Jesucristo, como proclamadores del evangelio, no debemos discutir el evangelio, pues el que no se rinde a la revelación de Dios, mucho menos se rendirá ante la razón del hombre. Es Dios el que convence. Usted está llamado a predicar el evangelio, a anunciar el evangelio, y es el evangelio mismo el que convence, como me convenció a mí y como los convenció a ustedes. Por eso Pablo dijo en Romanos 1, 16 y 17 las siguientes palabras. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Así que el Evangelio es algo de ¿qué? De fe. Noten lo que dice el verso 16. Pablo no se avergüenza del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué dice él eso? Porque decir que era creyente en Cristo era como una vergüenza ante los griegos y ante los romanos, que eran la élite. Decir que mi Salvador era un criminal que murió en la cruz. Porque en la cruz solo morían los criminales. Y decir que había resucitado de los muertos era decir que era una fábula y una mentira. Por eso Pablo, cuando le predicó a los epicúreos, dijeron cuando les habló de la resurrección, dijeron, otro día te oiremos, no te creemos ese cuento. Entonces, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, es decir, de Jesucristo, de proclamar que Cristo su Señor había venido del cielo a la tierra y que había sido tratado como un criminal, tomando la carga de nuestros pecados sobre sí para morir en lugar de nosotros y darnos el perdón de pecados y la vida eterna por la fe en Él. No se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza de Cristo. ¿Por qué razón? Según el texto, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo era un judío que no creía en Cristo y perseguía a la iglesia. Él había sido testigo del poder del Evangelio. Él era un enemigo acérrimo de Cristo. Pero ¿qué hizo el Evangelio? Lo transformó por completo. Cayó al suelo, quedó ciego. Y cuando entendió su miserableza, cuando Cristo le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pablo entonces era testigo del poder del Evangelio. Él mismo había sido transformado. Nosotros no podemos hablar a otros de lo que no ha pasado en mi vida. ¿O no es así? Si realmente el Evangelio nos ha transformado y nos ha cambiado, entonces no nos avergonzaremos, porque el Evangelio ha sido poder en mí y transformación en mí. Entonces no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también a cualquier persona del mundo. Verso 17, porque en el Evangelio, que es Cristo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. 3 veces está la palabra fe en ese versículo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios es el mismo Cristo, que hizo justicia por nuestros pecados en lugar de nosotros, cobrándonos pecados en la humanidad de su Hijo Jesucristo. La justicia de Dios se reveló castigando los pecados en la humanidad de su Hijo, en lugar de castigarlos en nosotros. Se revela esa justicia por fe. Tenemos que creer que Cristo pagó por nuestras deudas. Y para fe, para seguir creyendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la fe en ese Evangelio, en esa obra que Él hizo, es la que nos mantiene vivos y nos llevará más allá de la muerte a ser recibidos en los brazos de nuestro glorioso Salvador. Amén. Bien, hermanos. Hoy en día, la frase argumentos de la falsamente llamada ciencia también se puede aplicar a las declaraciones hipotéticas, porque son declaraciones hipotéticas, que en nombre de la ciencia se difunden como verdad comprobada sin ser comprobada en los claustros educativos. Hay actualmente teorías sobre el origen de la vida que niegan la existencia del Creador del universo y que están trastornando la fe de muchos. Se ha conocido hoy en día un virus que está de moda. Los jóvenes se levantan en la iglesia
escuchando el Evangelio, estudian en el bachillerato y van a la universidad, y cuando llegan a la universidad, su fe en Cristo, su fe en Dios les es cambiada por los falsos maestros, ateístas, que niegan la existencia de un creador y creen las teorías del origen de la vida, que no han sido comprobadas y que no son científicas, tales como la evolución. Entonces, hermanos, hoy hay teorías sobre el origen de la vida que niegan la existencia de Dios, el Creador, porque son teorías ateístas y trastornan la fe de los muchachos y de muchos. Pero así como en tiempos pasados, muchos creyeron en la generación espontánea, hasta que el científico Louis Pasteur comprobó que de la nada, nada viene. En consecuencia, la vida y la creación solo pudieron tener un origen, y ese origen es Dios, el Creador. Y la Biblia nos lo enseña desde el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Detrás de todo este complejo, maravilloso y vasto universo está la mano sabia, poderosa y gloriosa de Dios el Creador, hermanos. Nosotros entonces debemos estar firmes en esa seguridad de que ese Creador del universo y vastas galaxias que nuestra mente no puede imaginar, ese Creador envió a su Hijo al mundo a morir por nosotros y a dar su vida en rescate por nosotros. Vea lo que dice Nehemías capítulo 9, verso 6. Nehemías 9, verso 6 dice, por favor ubíquense allí, lean este glorioso pasaje conmigo. Nehemías 9, verso 6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén, amén. ¿Leyeron conmigo eso? Volvámoslo a leer, que es glorioso. Esto nos habla del Creador. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, con todas las estrellas, galaxias, la tierra y todo lo que está en ella, desde lo más pequeño hasta lo más grande, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. Ahí está una declaración gloriosa acerca de Dios nuestro Creador. Y la Biblia lo enseña claramente. Hay un Creador de los cielos y de los cielos de los cielos, y de todo lo que en ellos hay. Ahora vaya conmigo al Salmo 46, versículos 5 y 6. Salmo 46, versículos 5 y 6 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Amén. ¿Quiénes somos los bienaventurados, hermanos? Según el verso 5, todos aquellos cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Aquel que tiene cuya esperanza a Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre.
Esa es la verdad que debemos creer, hermanos, y atesorarla firmemente, aunque escuchemos argumentos de la falsamente llamada ciencia, que ponen a un lado al Creador y exaltan la sabiduría humana y no la sabiduría de Dios. Y en Apocalipsis 4:11 dice, Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Porque Jehová nuestro Dios es digno de recibir la gloria, la honra y el poder, queridos hermanos, porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Así que nosotros existimos hoy por su santa y soberana voluntad. Y esta tierra que vemos, Dios la creó. Esos pajaritos que vemos volar, Dios los creó. Esos hijos que tenemos, Dios los creó y nos los dio. Queridos hermanos, Dios es el único digno de ser adorado, temido y reverenciado, y obedecido y servido. Y por último, hermanos, Pablo termina su primera carta invocando la gracia de Dios para su querido hijo Timoteo. Dice, la gracia sea contigo. Amén. La gracia, hermanos, es la mayor de todas las bendiciones. Es el favor de Dios en Cristo hacia quien nada merece, transformándoles el corazón y la vida para conducirlos a la gloria. Eso es la gracia. Y repito, la gracia es el favor de Dios en Cristo hacia quien nada merece, transformándoles el corazón y la vida para conducirlos a la gloria. Este mensaje de la carta sería de utilidad, hermanos, no solo a su discípulo Timoteo, sino también a toda la iglesia de Éfeso y a la iglesia de la posteridad hasta nuestros días. Hasta el día de hoy nos estamos beneficiando del mensaje de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y esta iglesia ha sido beneficiada porque la he expuesto por la gracia de Dios desde el primer capítulo hasta el último capítulo, verso a verso, hasta terminar, hermanos. Todo porque a Dios le plació inspirar a Timoteo para plasmar en ella verdades maravillosas para la edificación de nosotros, su pueblo, para que nosotros honremos y glorifiquemos a Dios y sepamos conducirnos en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, queridos hermanos. Por eso el apóstol Pablo quiso enseñarnos todo lo correcto sobre el culto público en esta carta: la disciplina, la sana doctrina, la oración pública y la obra social, etc. Todo eso lo vimos en esta carta. Así que, queridos hermanos, que la multiforme gracia de Dios sea con todos nosotros, para que como iglesia local podamos ser la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Quiero terminar con unas aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos aplicar estas exhortaciones a nuestra vida propia? Hermanos, en primer lugar, siendo fieles al depósito del Evangelio que hemos creído y recibido, confiando en Él, viviéndolo y proclamándolo como la única y suficiente verdad que nos fue dada para la salvación.
Así puedes aplicar esta verdad que hemos aprendido en esta carta. Número 2, evitando discusiones inútiles, siendo selectivos en nuestras conversaciones. No debemos participar en discusiones que no tengan ningún propósito constructivo. Evitemos las discusiones inútiles, porque son contrarias a la voluntad de Dios. Dios quiere que tengamos paz y unidad. Él quiere que nos enfoquemos en las cosas que nos edifican y nos unen, no en las cosas que nos dividen y nos hacen desviar de la fe, queridos hermanos. Así que con esto terminamos el estudio de esta carta, queridos hermanos. Todos los que estuvieron durante el estudio, espero que Dios les haya edificado y que ahora tengan una mayor perspectiva de lo que Dios quiso dar a conocer a través de Pablo a Timoteo en este precioso escrito. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén y amén. Colóquense de pie, por favor, y vamos a orar. Padre, doy gracias a ti por tu amor inefable y maravilloso. Al permitirme, Señor, hoy el privilegio de concluir el estudio de esta maravillosa y preciosa carta. Santo Señor, te pedimos que nos ayudes a atesorar sus verdades y sus principios como iglesia en nuestro corazón, para poder practicar lo que allí se enseña en nuestro diario vivir. Ayúdanos, Señor, a ver la vida como tú la ves. Ayúdanos a evitar esas falsas conversaciones, esas conversaciones que no tienen ningún provecho ni fruto. Que nuestras conversaciones siempre tengan la motivación de hablar de la vida en Cristo Jesús, de la vida eterna, del perdón de nuestros pecados, de la edificación de nuestra vida cada día para aplicarla en las cosas que hacemos. Dios, te alabo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí reunidos y te ruego, Padre, que al salir de este lugar los lleves en tu paz, cuidado y protección, y que durante la semana tú los guardes y les dé la gracia de hacer tu voluntad. Padre, te alabo y te doy gracias por tu amor y bondad, por tu cuidado y tu protección para con nosotros cada día, colocando este día en tus manos y la salida de este lugar bajo tu santa y poderosa voluntad, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.